¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Cultura. Esta vez llegamos hasta la región Ancash para contarles con respecto a una novela ambientada en esta parte del país que tiene como marco una de las tragedias más grandes que afectó al Perú. Se trata de la novela Sucedió entre dos párpados del escritor peruano Fernando Ampuero. Sucedió entre dos párpados se publica en el año 2015 y en esta novela Ampuero nos narra uno de los hechos históricos que más marcó al país. Estamos hablando del terremoto de 1970, el cual ocasionó una luz que sepultó la ciudad de Yungay. La historia es protagonizada por un joven llamado Gustavo, un estudiante universitario que ocurrido el terremoto decide ofrecerse como voluntario e ir al lugar de los hechos para apoyar al ejército. El escenario y las historias en torno a este suceso ocasionan un cambio en su persona, pues encuentra una visión distinta de lo que veía del país. La historia resalta por los sucesos tras el terremoto y las acciones que se producen en este contexto. A la par se aprecia cómo el joven estudiante comienza a descubrir el interior del país, cubierto por la tragedia, a su gente y a los protagonistas del hecho. La historia de Gustavo se entrelaza con la historia de los personajes sobrevivientes del terremoto. Uno de ellos es Leonardo, el niño que queda mudo tras ver lo ocurrido, quien es testigo de la desaparición del payaso del circo pobre que ayudó a los niños sobrevivientes. A la par, conocemos sobre dos jóvenes que quedan atrapados tras el derrumbe y quienes por medio de una conversación comienzan a descubrir detalles de su vida. Para que nos hable respecto a esta novela, ¿quién mejor que su propio autor para que nos brinde mayores detalles del mismo? Rincón Cultura conversó con el gran escritor Fernando Ampuero. Bueno, es una novela que no fue planificada, es una novela basada en una experiencia que tuve yo hace 45 años, 50 años, no sé, 50 años a estas alturas, porque este libro fue publicado en el 2015, estamos en el 2020, y donde yo tomé algunas notas en un cuaderno mientras actuaba, digamos, como voluntario en el terremoto del 70, que fue un terremoto devastador, ¿no? Ocurre que en algún momento me encontré con un amigo que no veía hace 30 y tantos años y que había sido voluntario en el terremoto. Y nos sentamos a tomar un café, esas cosas que ocurren, ¿no? Con gente. Y bueno, y en la conversación pues recordamos muchas historias de lo que habíamos vivido, muchas historias de otros voluntarios que contaban también historias. Y en esto empezó de pronto a anidar en mí, yo diría, el germen, ¿no? El germen de lo que podría ser una historia que yo llevaba dentro. Este es un libro que yo he llevado dentro casi 50 años y que nunca me lo he puesto a escribir, ¿no? Y esto, como te digo, empezó por esta conversación, pero a los pocos días me senté a escribir y la novela salió entera. Yo la tenía dentro, no tuve casi que hacer nada. Salió en cosa de 2 o 3 meses, tenía el libro terminado. Es una historia muy personal en la medida que después de esa experiencia me convertí en otra persona, ¿no? Tuve una visión mucho más completa de lo que era el país donde vivía. Descubrí, ¿no?, como limeño, costeño, la sierra, y descubrí a mis hermanos en medio de una catástrofe. Eso para mí fue lo principal, ¿no? Esta novela, según el autor, es no solo el testimonio de un joven voluntario que empieza a descubrir la vida, sino también el testimonio de una serie de incidentes que esbozan las piezas de un trágico rompecabezas, las cuales ofrecen diversas líneas narrativas en que está la zozobra y el estrés de vivir una situación tan complicada, pero en la que prevalece el coraje, la perseverancia y la solidaridad. Pero me interesaron muchas otras cosas, me interesaron los personajes, me interesó la historia del payaso y la equitadora, de un circo pobre que llegaba a la ciudad, me interesó el personaje, el niño que perdió en Yungay, no solamente a los padres, perdió la casa, todo, y finalmente perdió la voz, y se comunicaba a través de papelitos, y se comunicaba a su vez con este chico voluntario limeño, que era un escritor en embrión. El factor de unión entre este muchacho que viene de Lima y este niño de la sierra, ¿no?,
que se están escribiendo. Lo que yo llamé, se generó una marea de escritura, ¿no? Que era un modo de ligarse, de unirse, ¿no? De fusionar el alma nacional de alguna manera. No quiero ser tan pomposo, pero era eso, era la identificación y la solidaridad, ¿no? La historia de dos paisanos de Yungay, de dos muchachos, de alguna manera, que eran vecinos, pero que no se conocían mayormente o no se frecuentaban, se encuentran los dos sepultados, ¿no? Esperando. En la vida todos estamos esperando algo. Mientras leemos Sucedió entre dos párpados, encontramos una novela profundamente personal, donde el autor detalla la visión de un país golpeado, pero que intenta resurgir. Asimismo, nos mantiene en vilo qué ocurrirá con sus protagonistas y si lograrán recuperar u obtener lo perdido. Luego de su estancia en Huaraz, Gustavo se trasladó a Yungay. En la ciudad de Leonardo, totalmente sepultada, solo pasó 6 días, pues el trabajo que allí podía hacer no daba para más. A diferencia de Huaraz, los muertos no iban a ser desenterrados. Todo quedaría tal cual y el barro del Huayco sería su sepultura. Gustavo decía que si alguien cerraba los ojos, podía imaginar la ciudad por debajo, como una Atlántida sumergida. En Yungay oyó otras historias insensatas sobre el hombre de Dios, el sacristán arrebatado, el peregrino de los caseríos. Las anotó en su cuaderno de tapas negras y enfatizó que por entonces el tipo ya no requería de las visiones de Leonardo, el niño que sustentaba su prédica. En el futuro, respecto al sacristán, no tendría mayores noticias, pero se enteró, asistido por el internet, que algunos católicos, cambiados a pastores evangélicos, habían retomado su prédica y hasta le rezaban a la estampita de un payaso. Gustavo ya había oído hablar acerca de Leonardo cuando se propuso conocerlo. Al llegar a Yungay, interrogó a civiles y militares, buscándolo, pero el niño estaba siempre en otro lugar, de manera que se sentó a esperarlo a la sombra de un árbol, cerca de la carpa de los niños, mientras escribió en los últimos apuntes en su cuaderno de tapas negras. Y así pues, distraído, lo sorprendió una presencia. Era él, Leonardo, lo supo enseguida. ¿Es usted mudo?, le alargó el niño una pregunta, escrita en una hoja de cuaderno con los bordes manchados de barro. Gustavo la leyó y levantó la mirada. No, le dijo sonriendo, solo tomo notas. ¿Usted quería hablar conmigo? Así es, contestó. Te estuve buscando y es que tengo unas preguntas para hacerte. Nada muy difícil. ¿No te molesta? El niño negó con la cabeza. ¿Qué sabes de tus padres? Están muertos, escribió. Bueno, tengo otra pregunta que tal vez te parezca tonta. Gustavo se excusaba avergonzado por su actitud invasiva, que luego él criticaría en los reporteros metiches de la tele. Es un punto muy elemental. ¿Qué quieres ahora de la vida? Leonardo no se inmutó ante esa pregunta que muchos ya le habían formulado, y tras empuñar de nuevo su lápiz respondió con soltura. Quiero una casa, escribió, y enseguida añadió, y quiero volver a hablar, curar mi voz. Bueno, si el lector me beneficia con el acto de leer este libro, que es un libro que para mí, pero esto es una opinión muy personal, pues por supuesto, tiene un cierto encanto, porque primero tiene la naturalidad del deambular de un muchacho, ¿no? De un muchacho que proyecta ilusiones en la vida, ¿no? Y que se encuentra con la realidad, que se encuentra con el albur, se encuentra con la certeza de que de un momento a otro podemos desaparecer, como desapareció una buena parte del Perú con ese terremoto. Es una novela que muestra lo vulnerable que es la especie humana, ¿no? Pero al mismo tiempo revela la grandeza de esta misma especie por algo que se nos ha impuesto de una forma natural, que sale de nosotros mismos, que es la noción del deber, ¿no? La noción de ayudar al prójimo de alguna manera. Y bueno, y por otro lado, es una novela. La novela está hecha para entretener, no para estar educando. Yo no educo a nadie, ni quiero mandar mensajes ni nada por el estilo. Yo lo que quiero es que la gente lea, entienda, descubra de alguna manera cosas que nos han sucedido, y se entretenga, ¿no? También, y disfrute de la escritura.
Bien amigos, ese fue nuestro resumen de Sucedió entre dos párpados. Esperamos que te haya gustado y obviamente lo compartas con todos tus amigos. Aprovecho la oportunidad para una vez más recordarte que si quieres saber más sobre los libros de los que vamos a hablar, así como otras actividades culturales, lo hagas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Y de igual modo, si tienes alguna sugerencia o comentario, lo hagas por medio de nuestras redes sociales, al Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Te esperamos en una próxima edición de Rincón Cultura. ¡Chao!